Buenas tardes, profesor Pome y compañeros todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia normativa de los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano. Los integrantes son Chirle Flores, Angelín Gallego, Alonso López Dols, Jorge Moreno, Nicole Pacheco, Gabriela Vera y la que les habla, Marendera Seminario. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre la contextualización de las principales fuentes de derecho romano en el periodo posclásico. El fenómeno de codificación del derecho romano comienza desde el periodo clásico y engloba el periodo posclásico desde el emperador Diocleciano hasta Justiniano. Con el ascenso al trono de Diocleciano en el año 284 y luego de la ocupación del trono por 26 emperadores, se llevó a cabo la implementación de una forma de gobierno absolutista denominada el dominado, que fue caracterizado por la concentración del poder en manos del emperador. Diocleciano logró modificar la estructura política romana, así como también las formas de creación del derecho, para que de esta manera se resolviera la crisis en la que se encontraba el imperio. Durante este tiempo se va a dar el denominado fenómeno de codificación, proceso del ordenamiento sistemático de las fuentes de derecho romano. La razón principal que llevó al surgimiento de este fenómeno de codificación fue el caos normativo de la época, ocasionado por la ausencia de un sistema de publicación, la dificultad para precisar el alcance de las constituciones imperiales y la falta de coordinación entre las normas nuevas y antiguas. Por esto, como medida de solución a la problemática normativa originada como consecuencia de la desmesurada creación de fuentes positivas de regulación desde el periodo clásico, surgieron las llamadas compilaciones de constituciones imperiales o leges, antes legislación imperial. En este periodo, el término leges se consolida. Bueno, en Roma, durante los siglos II y III después de Cristo, conocida en aquella época como monarquía absoluta, se genera el menester de ordenar y reformar la alineación legal, que en aquel entonces se fundamentaba en contradicciones. Es entonces que durante ese periodo se concretaron 3 códigos, los cuales uno era de carácter oficial y los otros 2 de carácter privado. El código de carácter oficial es el código teodosiano o códex teodosiano, y los privados son el código gregoriano y el código hermogeniano o códex gregorianus y códex hermogenianus, respectivamente. El autor del código gregoriano fue un jurista de renombre que se encargó de copilar las constituciones imperiales, especialmente los rescriptos y dictados entre los años 196 y 291. Gregorio reunió dentro de las constituciones imperiales solo los rescriptos, los cuales estuvieron compilados en 15 libros, a los que dividió en título, de acuerdo a su contenido, en síntesis por materias. Dentro de cada título, los rescriptos se ubican por orden temporal. Dicha compilación tuvo un carácter únicamente privado y es conocida como el Código Gregoriano o Códex Gregoriano. Ahora hablaremos un poco sobre el Código Hermogeniano. El Codex Hermogenianus es una compilación jurídica que ha sido publicada en el tiempo del emperador Diocleciano. Se dieron estas recolecciones para el uso de la enseñanza y de la práctica. Este código era de carácter privado que tenía su contenido la recopilación de las leyes. El Código Hermogeniano fue compilado en Oriente por Hermogeniano, por esto lleva el nombre de Código Hermogeniano, donde dichas compilaciones fueron extraídas de los archivos imperiales, donde mucho tiempo después también va a ser usado para el Código Teodosiano, junto con el otro código de carácter privado, Código Gregoriano, y el Código Justiniano en el Corpus Iuris Civilis. El contenido del Código Hermogeniano. Diocleciano Valentino I. Se puede comprender que el Código Hermogeniano se debe desde el tiempo de Diocleciano en 291 hasta Valentiniano I en 365, donde contenían los materiales dados en esa época para compilar el código de diversas fuentes, que fue del mismo modo con el Código Gregoriano, que es el más antiguo que el Código Hermogeniano. Se pudo notar que no contenía una serie de forma continua, sino en grupos interrumpidos con vacíos, donde mayor sobresalían eran los rescriptos y las demás constituciones eran bastante escasas. Luego está Diocleciano I. Se pensó que todo el núcleo del Código Hermogeniano comprendía las constituciones diocesanas, de las cuales habían varias como constituciones imperiales de los edictos, mandatos, rescriptos, los decretos y pragmáticos. En primer lugar tenemos a los edictos. Estos estaban destinados principalmente a un municipio o una provincia, como un mandato. Luego se convirtieron en órdenes permanentes, donde se da principalmente en temas sobre el derecho público, que es derecho administrativo, derecho penal o procesal. Los mandatos.
Estas eran las instrucciones que les daban a los funcionarios del imperio, especificando sobre todo a los que gobiernan las provincias. Por ejemplo, se les prohibió contar el matrimonio con mujeres que tenían su domicilio en su jurisdicción. En tercer lugar están los rescriptos. Eran los que los emperadores emitían de acuerdo en respuesta a las consultas jurídicas de las partes involucradas, en lo que es litigio o el caso de los magistrados que estaban a cargo de un conflicto. Finalmente tenemos a los decretos. Estas eran sentencias judiciales que dictan los emperadores para que puedan resolver los problemas jurídicos a ellos sometidos judiciales, que dictaban los emperadores para resolver cuestiones jurídicas a ellos sometidos también, ya que cuando los emperadores atendían estos casos, cuando eran muy compilados y cuando aún estaba pendiente el caso de la resolución por parte del juez. Cuando los emperadores atendían el caso a través de un rescrito de emperadores, le decían al juez cómo tiene que resolver el caso de una manera obligatoria. Con el pasar del tiempo, los rescriptum desaparecieron con el emperador Constantino. También los emperadores resolvían casos en grado de apelación ante los recursos que eran impuestos por los litigantes o también por los magistrados. Por último, tenemos a las pragmáticas. Estas van a aparecer en el Bajo Imperio luego de Diocleciano. Aquí se dictaban alguna petición de alguna entidad pública o si no alguna autoridad donde se daban para regir en alguna provincia o también se daba de otra manera. Para regir ante un número de personas de este modo se carecía de generalidad de los edictos y con carácter temporal, ya que se daban por temas urgentes. Los rescriptos de Valentiniano I, no incluidos. Los rescritos incendiarios de Valentiniano I, ya que están contenidos en Consultatio Veteris Ciudadam y Jurisconsultic, son una tardía agregación en Occidente, puesto que ninguna otra fuente tiene conocimiento de ello, en este caso la parte de Occidente. Luego están las constituciones de Constantino, no incluidas. Estas constituciones están dadas en el Código Teodosiano, ya que esto quiere decir que en este código también está incluido el Código Gregoriano y el Hermogeniano, y que se sabe que por ninguna de esas constituciones presentes debía contenerla. Hablaremos un poco ahora sobre las ediciones. Por una parte, poco segura el poeta cristiano Sedulio, del siglo V, se había pensado en sucesivas ediciones del Código Hermogeniano, puesto que por parte del compilar, pero de los que sí sabía más probable es que se traten en sí de añadiduras de forma esporádica, hechas por los privados poseedores, como en el caso del Código Gregoriano. Dentro de la estructura del libro único, el Código Gregoriano debía ser concebido como un complemento del Gregoriano, al que siempre se había unido. Por eso no está dividido en libros, solo se basa en uno solo. También es más amplio que el ordinario, que está dividido en numerosos títulos y ordenado bajo las mismas rúbricas del Gregoriano, dentro de los que las constituciones que conservan inscriptos y suscriptos que seguían el orden cronológico. Bueno, ahora hablaremos del Código Teodosiano. El emperador Teodosio II estableció en el año 429 una comisión a la cual se le ordenó recoger las leyes generales y juntarlas por materia y de manera cronológica, teniendo como modelo los dos códigos anteriores. El soberano también dispuso que en este texto existen las constituciones de hecho que utilizan los compiladores. No podía llegar a ser alterado. Sin embargo, otorgó poder por comisión para prescindir del encabezamiento que las mismas anteceden. La capacidad de trasladar alguna parte de una ley que tratara básicamente de las diversas materias que tuvieran íntima relación. El plan de Teodosio no se llegó a cumplir debido a la falta de conocimiento técnico y por la escasa cultura de los miembros que componían la comisión. Por lo que en el año 435 procedió a ejecutar otra compuesta de 16 ilustres. Teodosio, manteniendo su ideal inicial, dio instrucciones para que el trabajo se realizara agrupando las constituciones por materia y siguiendo el orden cronológico. Al mismo tiempo, variando en parte su criterio anterior, autorizó a los compiladores a abreviar las leyes y que insertaran modificaciones al texto que resultaran incongruentes. El Código Teodosiano estuvo dividido en 16 libros que a su vez estuvieron subdivididos en títulos, en las que las materias estaban metódicamente distribuidas y que cada institución contaba según el asunto del que trataba. Los 5 primeros libros
tratan sobre derecho privado y los 11 restantes de derecho público. Tiempo después de la publicación de dicho código, Teodosio II y su corregente Valentiano III continuaron la producción de normas jurídicas por el medio de constituciones imperiales, que fueron llamadas Novelia Teodosiana. Entre estas instituciones es importante recalcar la legitimación del testamento y el matrimonio, que admitieron otras causales que podrían ser invocadas para operar su disolución por divorcio. Sus sucesores, tanto en Oriente como en Occidente, dictaron también diversas constituciones imperiales relativas al derecho privado, que son conocidas con el nombre de Novelia post-teodosiana, y no por el de sus autores. Indudablemente influidos por la institución del Código Teodosiano. A las novelas teodosianas y post-teodosianas se les ha dado un ordenamiento semejante al del Código, puesto que están agrupadas en libros correspondientes, cada uno del emperador, el cual emanaban las nuevas leyes. Estos libros, a su vez, fueron subdivididos en títulos que contenían más de 100 constituciones cada uno. Es importante recalcar que oficialmente el Código Hermogeniano estuvo en vigencia desde el 439 hasta el 528. La vigencia real, realmente el Código Hermogeniano estuvo en vigencia desde el 295 y tuvo un periodo largo hasta más allá del publicado del Código Justiniano en 528. Por otro lado, la eficacia, los códigos hermogeniano y gregoriano contenían prevalentemente rescriptos tratándose de una colección privada. Se conservaban en la eficacia que tenían sin adquirir el carácter de norma legal y general. El código hermogeniano se puede comparar con las colecciones de responsa de los juristas, puesto que éste inspiraba en la redacción del mismo plan sistemático. Los códigos prejustinianos. Los códigos gregoriano y hermogeniano tenían como principal finalidad la práctica judicial, por lo que eran juristas privados que reunían material para poder formular los códigos que se emplearían en aquel entonces, es decir, la enorme masa del material jurídico de la que podían hacer uso los que emplean del derecho. Corría riesgo de no servir de nada, ya que muchas leyes permanecían desconocidas para la mayoría de los súbditos, y que las obras de la jurisprudencia clásica quedaban disponibles solo para un pequeño círculo de intelectuales, cercanos a las universidades o la Cancillería de Corte. Podemos concluir que se habla de codificación cuando las leyes o disposiciones de igual naturaleza han sido agrupadas en códigos o códex, en un conjunto armónico. Estos códigos tienen ciertas ventajas debido a que están ordenadas, pero ese orden también genera ciertas desventajas, como es más difícil cambiarlas debido al acumulamiento, y no se adaptan a las nuevas necesidades. Desde nuestra investigación podemos decir que el significado del derecho estuvo sujeto a acontecimientos de la época y del poder de emperadores de cada etapa. La recopilación de estos 3 códigos de constituciones imperiales, reunidos posteriormente en el Código Justiniano en el año 529, son partes de la configuración de la obra jurídica más importante, el Corpus Juris Civilis. Muchas gracias por su atención.